Octavo segmento, llegamos a la parte 8 y sigue muy frío aquí, está muy friecito, pero Jesús calienta nuestros corazones. Quiero leer de la página 402 del conflicto de los siglos, del testimonio de Jesús. El capítulo 23, profecías cumplidas, página 402, acerca de esta gran decepción que sufrieron los verdaderos hijos de Dios. El mundo había estado observando y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero, aunque muchos, al ser muy tentados, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el examen del corazón, la renunciación al mundo y la reforma de la vida que habían acompañado la obra, probaban que era de Dios. No se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo hubiera acompañado la predicación del segundo advenimiento, y no podían descubrir error alguno en el cómputo de los períodos proféticos. Verdad es que no se había producido el acontecimiento esperado. Se refiere a la segunda venida de Jesús. Es verdad, no había acontecido. Pero ni aun esto pudo conmover su fe en la palabra de Dios. Esto que acabo de leer, que se registra en el capítulo 23 del conflicto de los siglos, en la página 402, es parte de un reportaje que salió publicado en, voy a leerlo aquí, The Advent Herald and Signs of the Times Report, 13 November 1844. El 13 de noviembre de 1844 fue publicado por un periódico o una revista, no sé, debía ser un pequeño periódico, que se llamaba El Heraldo Adventista y las Reportero, El Heraldo Adventista y Señales de los Tiempos. Pues bien, aquí está publicado por el testimonio de Jesús en el conflicto de los siglos. Entonces vamos a recapitular un poquitito. Si Jesús no había venido y no había ningún error en los cómputos, en todas las cuentas de las fechas, de los años, ellos estudiaron y estudiaron y estudiaron todos los elementos y todos los ingredientes de sus creencias adventistas. Y si en las fechas no había ningún error, llegaron a la conclusión de que efectivamente la fecha que ya había pasado hacía varios días, 22 de octubre de 1844, en esa fecha, ya que Dios le llamó la atención al mundo entero para esa fecha, algún acontecimiento importante tendría que haber acontecido o comenzado a desarrollarse. Y estudiando, encontraron que la posición o la creencia de que el santuario era la tierra no tenía fundamento bíblico. No había cómo comprobar con la Biblia que el santuario mencionado en Daniel 8:14 era la tierra. Entonces se pusieron a ayunar y a orar, y a veces pasaban toda la noche orando y ayunando y estudiando, y se pusieron a investigar qué hablaba la Biblia acerca del santuario. Pues acerca del santuario terrenal ya estudiamos bastante,
y ya comenzamos a estudiar mucho acerca del santuario celestial. Pues bien, cuando ellos estudiaron que en la tierra había una purificación de un santuario terrenal que se llevó a cabo durante los poco más de 14 siglos que duró el pueblo de Israel, con varias excepciones, algunos lapsos en que no hubo templo para realizarlo, o ellos estaban cautivos o impedidos. Bueno, después comprobaron que en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se habla de un santuario celestial. Entonces, si Jesús, cuando resucitó, ya habiendo obtenido con su propia sangre el derecho de ser el único sacerdote y el sumo sacerdote, a pesar de haber permanecido apareciéndose aquí y allá después de su resurrección 40 días, en esos 40 días, él, o ni en fecha posterior, mientras estuvo todavía en pie el templo reconstruido hasta el año 70, Jesús nunca tomó de su propia sangre y la llevó al templo mientras estuvo aún en pie, ¿no? Hasta el año 70. No entró allá porque ya era el único sacerdote auténtico, genuino, válido para el cielo, porque obtuvo ese derecho con su sangre. Nunca tomó en ningún día 10 del mes séptimo, nunca del calendario judío, por cierto, ok, no es el calendario gregoriano, el del calendario judío. Nunca entró en los 38 años en que estuvo el templo reconstruido en pie, nunca hizo ninguna purificación de ese templo, nunca hizo ninguna purificación entrando velo adentro al lugar santísimo. Por cierto, hacía varios siglos que ya el arca no estaba allí. También no tendría cómo haber hecho eso si hubiese querido hacerlo. Tampoco podría haberlo hecho porque la profecía de la purificación del santuario abarcaba 23 siglos y nos lleva hasta 1844. No podría haberlo hecho mientras el tercer templo estuvo todavía en pie, hasta que en el año 70 los romanos lo destruyeron. Entonces estos estudiantes y estos estudiosos comenzaron a preguntarse, si no hay ningún templo desde el año 70, no hay ningún templo donde se pueda realizar esa purificación. Y esta fecha nos está llevando a 1844. ¿Cuál es el templo que debe ser entonces purificado? Entonces vamos a volver nuevamente a Hebreos a escuchar al apóstol Pablo. Vamos a leerlo una vez más al capítulo 9 de Hebreos y al versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con los animales que eran sacrificados. Todos los días se sacrificaba un animal en la mañana y otro animal a las 3 de la tarde. Y el día 10 del mes séptimo se sacrificaban 3 animales, uno por el sumo sacerdote y su familia, perdón, bueno, se sacrificaban 2 y el otro finalmente moría, pero no era sacrificado, perdón. Se sacrificaba un primer animal por el sumo sacerdote y su familia, después se sacrificaba un segundo animal por los pecados de todo el pueblo, y el tercer animal, aunque moría,
desterrado, no era sacrificado. Pues bien, aquí cuando dice, pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, el candelabro de oro, la mesa con los panes, el incensario, el arca que estaba en el lugar santísimo, el santuario mismo, el templo mismo, todo ese templo, todo eso nos dice el apóstol Pablo que eran figuras de las cosas celestiales. Pues bien, si esas cosas aquí en la tierra, dice él, era necesario que fuesen purificadas aquí en la tierra como simbología, como tipología, las cosas celestiales mismas tienen que ser purificadas con sacrificios mejores que estos. De hecho, el único sacrificio mejor que todos los de los animales que fueron sacrificados durante 4000 años, ¿cuál es? El sacrificio de Jesús. Y con toda la información que hay aquí acerca del santuario y del sacerdocio de Cristo en el libro de los Hebreos, la única conclusión a la que ellos podían llegar, iluminados por el Espíritu Santo, era que el santuario que sería purificado, comenzado a purificar a partir del 22 de octubre de 1844, fecha exacta en que concluían los 2300 años, era el santuario celestial. Como algo en el cielo puede ser purificado. Eso lo vamos a entender más adelante. Vamos a comprender el cómo, porque el apóstol Pablo no está equivocado. Muy bien, ahora sí vamos a proseguir con la pregunta número 12 de esta lección 17. Y la pregunta dice, es la última pregunta. Ya que el comienzo de los 2300 años es en realidad el mismo comienzo de las 70 semanas, o sea, los 490 años, ¿cuándo comienzan a contarse estos 2300 años? Daniel 9:25. Ya lo leí, me adelanté para poder explicar, pero vuelvo a leerlo. En Daniel 9:25 tenemos la información que nos conduce al día, el mes y el año exactos en que comenzaría a contarse ese periodo de 2300 años. Leo del versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y allí comienza a hablar de las 70 semanas de los 490 años divididos en 3 grandes bloques, un bloque de 49 años, un bloque de 434 años y un bloque de 7 años, para el total de 490 años que vamos a estudiar ya más adelante. Pues bien, para que un decreto, para que tal reconstrucción se haga, para que sea firmado, tiene que existir una fecha en que fue firmado, y ya lo dijimos. En el calendario judío, que es bien diferente del calendario gregoriano que tenemos acá en Occidente, en ese calendario, la fecha para nuestro calendario gregoriano es el 22 de octubre del año 457 a.C., cuando Artajerjes Longímano I firmó ese decreto. Muy bien, entonces vamos a leer la respuesta. La profecía de los 2300 días comenzaría a contarse a partir del día
en que saliese la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Recuerda que esa orden también incluía la reconstrucción del templo, lo que pasó a llamarse el tercer templo. Bueno, en realidad los judíos solo consideran el primero y el segundo. Están esperando construir un tercer templo, o sea, ellos no cuentan el santuario de Moisés, el santuario que era armable y desarmable. Bueno, esta orden fue dada a través de un decreto expedido por el rey medo-persa Artajerjes Longímano I en el otoño del año 457 a.C., específicamente el día 22 de octubre. En la lección 18 continuará este estudio de la purificación del santuario celestial, para que podamos comprender mejor la lección 19, que es la lección acerca del juicio. Bueno, voy a leer ahora, vamos a leer las citas del testimonio de Jesús. En el sistema típico, típico significa simbólico, que era una sombra del sacrificio y el sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación. Recuerda que expiación significa ¿qué? Purificación, limpieza. Entonces era el acto final de la obra de purificación. 2 puntos hay allí. Dice, una remoción o un quitar el pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo, los cuales están registrados en los libros celestiales. Ya respondimos parcialmente, en gran medida por lo menos, cómo el santuario celestial sería purificado, porque los registros de nuestros pecados nos dice, bueno, esto ya es parte de la lección 19, me estoy adelantando, pero voy a leerlo de todas maneras. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos dice que todos seremos juzgados por las cosas que están escritas en los libros. ¿Y esos libros están dónde? Obviamente no están aquí en la tierra. El enemigo, para estorbar la obra de Dios, ya los habría destruido. Esos libros están en el cielo. De hecho, esta información comprueba que esos registros están en el lugar santísimo del santuario celestial, porque es ahí donde se realiza la purificación, o sea, el borrar esos registros de los pecados de los hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Este servicio involucra una obra de investigación, una obra de juicio. Bueno, de hecho también se le llama el juicio investigador. Y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido juzgada. Jesús dice, vamos a ver qué dice Jesús. En Apocalipsis 22:12 dice, yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Si cuando Él viene para recompensar a cada uno según su obra, para poder hacer eso,
la recompensa que le va a dar a cada uno, él ya sabe cuál es, porque ya hizo esa tarea de investigación de quién se salvó y quién se perdió. Dios sabe todo eso, pero alguien cuestionará por qué Dios tiene que hacer esa investigación si Él lo sabe todo. Resulta que las criaturas del cielo y del universo no lo saben todo, porque ellas son criaturas. Entonces Dios tiene que hacer ese juicio públicamente. En Daniel capítulo 7 hay una escena donde se mencionan millones y millones de testigos de ese juicio. Vamos a verlo, vamos a leerlo una vez más. Y esto también será mencionado en la lección 19, la lección del juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Primero se sienta un anciano de días, está simbolizando al Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Ya el anciano de días, el Padre, nos dice la Biblia que está sentado en su trono. Ahora aparece otro personaje que se sienta. Leo, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya el Padre estaba sentado y ahora dice que el juez se sentó. En la lección 19 comprobaremos con la Biblia que ese juez es el mismo Jesús. El abogado que tú tienes es tu Salvador, es Jesús. Es tu mismo Dios, es tu Redentor, tu mejor amigo, tu sustituto. Pero también es tu juez. Ese juez es perfectamente confiable, tiene credibilidad santa y pura. No te preocupes. Muy bien, aquí se está diciendo que millones de millones estaban pendientes de ese juicio, porque nos van a tener a nosotros por vecinos por la eternidad, vamos a vivir entre ellos. Entonces ellos tienen que comprobar que todos y cada uno de los que vamos a tener ese privilegio realmente lo merecemos, de que no hubo ningún procedimiento de arbitrariedad, como acontece aquí en la tierra, y que los que estaremos allá tendremos derecho perfecto a codearnos con ellos y a convivir con ellos. Bueno, esa es una razón muy poderosa, ¿no te parece? Sigamos leyendo. Esa obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que se anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7. Pues bien, ¿qué dice Apocalipsis 14:7? Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Única iglesia en el mundo que predica: ya llegó, ya comenzó la hora de su juicio, es esta iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cuándo comenzó? 22 de octubre de 1844. O sea que la segunda venida de Jesús está muy a las puertas, muy cerquita. Sigo leyendo. Los que proclamaron esta advertencia dieron el mensaje correcto en el tiempo correcto. Pero así como los primitivos discípulos, declararon: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado,
basándose en la profecía de Daniel capítulo 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico. Ahí hay una coma y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Los discípulos de Jesús pasaron por alto que en el capítulo 9 de Daniel se predecía la muerte de su maestro. No contaban con eso. Cuando Jesús murió, murieron sus esperanzas y se les acabó el mundo. Todo se les acabó. No tenían nada de qué asirse. Si su propio maestro, con todos esos superpoderes que había manifestado públicamente, lo habían arrestado, lo habían humillado, lo habían torturado y lo habían asesinado, ¿qué sería de ellos? Además, una vez muerto, ya no estaba entre ellos, no tenían explicación, no tenían consuelo, no tenían soporte, no tenían apoyo, estaban en completo desespero. El libro de Hechos, capítulo 1, de hecho nos menciona que por miedo ellos se habían escondido porque tenían miedo de correr la misma suerte que corrió su maestro, su propio maestro Jesús. Pues bien, ellos habían anunciado, el reino de Dios se ha acercado. Y ahora vienen y matan al que sería el rey de ese reino, lo crucifican y ahora está en un sepulcro. Ese fue el gran chasco de los discípulos. Pues bien, los verdaderos hijos de Dios sufrieron un chasco muy similar. Dios permitió el chasco de los apóstoles y también permitió el chasco de los hijos de Dios en 1844 para llamar la atención del mundo a esa fecha. Ese evento de que Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 no iba a pasar por alto sin que a la humanidad se le llamase la atención para esa fecha. Claro que no. Bueno, sigamos leyendo. Bueno, leo nuevamente la partecita de arriba. Perdón. El tiempo se ha cumplido, predicaban los apóstoles, y el reino de Dios se ha acercado, basándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico. Así también Guillermo Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje basados en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. Sin echar de ver que en Apocalipsis 14 aún había otros mensajes que también debían ser proclamados antes del advenimiento del Señor. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, o sea, al fin de los 490 años, ¿no? Queda claro. Así también los adventistas se equivocaron en cuanto al evento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos hubo una aceptación de, o mejor dicho, una adhesión a errores populares que cegaron la mente a la verdad. ¿Qué errores populares? La enseñanza católica de que el santuario era la tierra, y Guillermo Miller creía que era la tierra que sería purificada a partir por lo menos del 22 de octubre de 1844, con la segunda venida de Jesús. Esos son los errores populares a los que hace referencia aquí. Muy bien. Ambas clases cumplieron
la voluntad de Dios de proclamar el mensaje que él deseaba que se diese. Y ambas, debido a su mala interpretación de su mensaje, sufrieron chascos. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Cristo en su santuario, páginas 74 y 75. Ojalá algún día leas ese maravilloso libro. Antes de mi resolución, al final dice que el mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Está hablando de una sola iglesia en singular. Si habían en cantidades de denominaciones protestantes, ¿qué iglesia sería esa? Aquí la profeta del Señor, a través del testimonio de Jesús, nos está hablando de una iglesia específica. Y aquí en el Apocalipsis se nos dice de qué iglesia está hablando. Está hablando de la iglesia de Filadelfia. Bueno, una corta explicación. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, el Señor menciona 7 etapas o predice 7 etapas que su iglesia tendría, espiritualmente hablando, desde la iglesia apostólica hasta la séptima y última iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Y utilizó la condición espiritual de 7 iglesias específicas que había en Asia. Y usa los nombres de esas iglesias. Pero al estudiar los capítulos 2 y 3, comprobamos que la primera iglesia apostólica fue simbolizada con la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia apostólica, perdón, yo le voy a bajar aquí un poquitito aquí el volumen. Y esta iglesia apostólica fue aproximadamente hasta el año 100. La segunda etapa de la iglesia es llamada Esmirna. Aquí está, Esmirna. La primera era Éfeso. La segunda, Esmirna. Y esa fue hasta el año 313, cuando entró en escena Constantino, que fue el instrumento más poderoso utilizado por Satanás para fortalecer la formación del papado, el proceso de transformación del Imperio Romano en Iglesia Católica Romana. Llegó hasta el año 313, esa segunda etapa de la iglesia. La tercera, la iglesia de Pérgamo, fue desde el año 313, hasta el año 538. Ese proceso de formación del papado solo pudo sentar en el trono al primer papa en el año 538. La cuarta iglesia tiene el nombre de Tiatira. Y esa iglesia va hasta 1517, porque en 1517 un sacerdote católico llamado Martín Lutero
comenzó la Reforma Protestante. Pues bien, la quinta iglesia se llama la iglesia de Sardis. Y esa iglesia fue hasta el año 1798. Por cierto, es el año en que comienza el tiempo del fin. Es el año en que el Señor abre los ojos de los estudiantes de las profecías y comienzan a entender las profecías del tiempo del fin. Por eso William Miller pudo entender y estudiar. Muy bien. Y la sexta iglesia va desde el año 1798 hasta 1844 y se llama Filadelfia. Esa iglesia fue literalmente purificada. Se componía de los protestantes, de los hijos de Dios que estaban en las iglesias protestantes, verdaderos. ¿Cuál fue el problema? Cuando se predicó este mensaje de la explicación corrigiendo el error de que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844 y se pasó a enseñar que había comenzado el juicio anunciado en Apocalipsis 14:7, la enorme mayoría de las iglesias y la enorme mayoría de los pastores protestantes rechazaron ese mensaje. Y de ahí en adelante el protestantismo pasó a entrar en apostasía. Pero muchos de esos miembros de la iglesia de Filadelfia aceptaron y creyeron y conformaron la séptima y última iglesia que en la Biblia tiene el nombre, la séptima iglesia de Laodicea. Y la Odisea significa el pueblo del juicio. ¿Cómo te parece? Por indicación divina, el nombre dado como iglesia como tal es Adventista del Séptimo Día. Y esta iglesia va desde 1844 con el remanente fiel de la iglesia de Filadelfia. Comenzó. Y esta iglesia va hasta la segunda venida de Jesús, porque no hay una octava iglesia. Esta iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de la Odisea, es la última. Ay, llegamos a mi resolución. Creo que el macho cabrío, o sea, aquella cabra del sexo macho, sexo masculino, creo que el macho cabrío que era sacrificado simbolizaba a Jesús y su sacrificio. B. Creo que el macho cabrío que era desterrado en el desierto simbolizaba al diablo, a Satanás. C. Creo que el destierro y la muerte de ese macho cabrío simbolizaba la prisión de 1000 años de Satanás y su final destrucción definitiva. C. Creo que, perdón, esta debe ser la letra D. D. Creo que la purificación anual del santuario terrenal simbolizaba la purificación del santuario celestial, la cual un día Jesús llevaría a cabo. ¿Tú crees todo eso? En primer lugar, quiero que se lo hagas saber a Dios. Y en segundo lugar, me gustaría también saberlo. Envíame un correo, dale una pausa y toma allí mis datos y envíame un mensaje y yo te responderé. Vamos a hacer más una oración.
Santo Padre, constructor del santuario celestial, gracias por el santuario celestial, por el templo que hay en el cielo. Y gracias, Señor, por el ministerio de nuestro único sacerdote, de hecho nuestro sumo sacerdote, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador Jesús. Gracias por ese ministerio que Él comenzó en el lugar santo, una vez que ascendió al cielo, y concluyó en el día 22 de octubre de 1844, porque en esa fecha pasó del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio investigador, llamado en la Biblia la purificación del santuario celestial. Señor, humildemente pedimos que nos ayudes a permanecer fieles y leales hasta que Cristo salga del santuario celestial, si es que no hemos muerto antes, porque inmediatamente Él salga, se quitará sus vestimentas de sacerdote y se pondrá sus vestimentas de rey y vendrá a la tierra por nosotros. Responde, Señor, a esta oración y a las oraciones de todos los que están orando por la segunda venida de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, que Dios esté contigo y pedimos tus oraciones por este ministerio. Bueno, ya nos encontraremos en la lección número 18, la parte 2 de la purificación del santuario celestial.